Muy buenos días, entonces vamos a explicar cómo es la revisión en este caso de las luces del vehículo, ¿sí? Para lo cual nos va a ayudar en este caso el usuario, el señor usuario, ¿sí? Encendiendo las luces, pilotando las mismas. Tengo también la ayuda en este sentido de mi hermano también acá en este lado frontal, que vamos a trabajar obviamente sin los equipos, pero con la guía en este caso del técnico podemos establecer un parámetro real, ¿sí? Entonces por favor señor usuario, encienda las luces altas y bajas, ¿no? Las de carretera. Entonces la idea en este caso que estamos trabajando es que las luces deben proyectarse no en forma paralela en este caso a la calzada, sino que deben tener una pequeña inclinación. Sobre todas las cosas vamos nosotros a tener una distancia entre el faro y la persona que nos va a ayudar aproximadamente de 5 metros, ¿sí? Esta distancia nos permite observar que la luz debe proyectarse no hacia, en este caso, hacia la parte de la cintura o la cadera, sino que en este sentido deberá ir bajando, sea hasta las rodillas, obviamente, de la persona que nos está ayudando a guiar el trabajo. Estamos en el día, por tal no se ve a dónde está apuntando, pero estamos dando las pautas para que usted pueda entender cómo es el proceso de regulación y pueda pasar usted la revisión vehicular, ¿sí? 2. Vamos a observar el cambio de luces. Gracias, señor. Vamos a observar el cambio de luces. Por favor, ¿me ayudas cambiando las luces? Bien, entonces, ahí estamos en altas, cambie a bajas, correcto. Entonces podemos nosotros darnos cuenta el cambio de las luces que se puede apreciar en este caso a través de la luna con el movimiento de la palanca, ¿sí? Tenemos las luces de población y los tenemos tanto en la parte del guardachoque y las luces de población o luces guías que tenemos también en el faro principal, ¿sí? Son las luces que sin necesidad de haber colocado las llaves, no estamos en contacto, ¿no es cierto? Ya sin haberle utilizado las llaves en la posición de contacto ya empiezan a funcionar. Ahora bien, después de haber observado, por ejemplo, ya el funcionamiento y cambio de luces, que es lo que se hace en la revisión vehicular, vamos a poner lo que nosotros llamamos parqueo. Sí, entonces activamos el botón que tenemos en la parte central en este caso, sí, y podemos observar tanto a un costado, sí, lateral, frontal de los dos lados, lateral del otro costado y en la parte posterior que podemos observar, y haciendo por ejemplo una toma más ampliada del vehículo, podemos observar en este sentido que las luces empiezan a encender. Para la activación de las luces de parqueo, sí, no requerimos en este caso colocar las llaves porque son luces de emergencia, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos a desconectar las luces de parqueo o emergencia y vamos a colocarlas de direccional. Ya, perdón, hasta ahí, no le hagan nada por favor. Podemos observar que la luz direccional no se enciende mientras tanto nosotros no hayamos girado la llave en la posición de contacto. Porque como son luces de maniobra, recordarán ustedes en las clases que hemos dado, son luces de maniobra, entonces por lo tanto el vehículo tiene que de alguna manera estar en contacto y pretender en este caso la utilización del vehículo para que estas luces puedan entrar en funcionamiento. Sí, nuevamente activémosle por favor. Ponemos en contacto. Sí, hemos escuchado el contacto y miren, tenemos en este caso, si nos paramos de frente al vehículo, lado derecho, que para el chofer sería el lado izquierdo, ¿no es cierto? Sí, advirtiendo que va a ser un giro hacia el lado izquierdo y vamos en este caso hacia el otro lado, sí, hacia el otro costado. Y tenemos también la activación de las luces direccionales hacia el otro lado. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Hay luces que de alguna manera van a trabajar sin la necesidad del contacto o del switch de encendido. Y hay luces que estrictamente, especialmente las de maniobra, son las que van a requerir del funcionamiento de la llave en contacto, en la posición de contacto 15 para su funcionamiento. Entonces vamos a ponerle retro, si me ayuda por favor, para establecer ya en función real cómo se encienden las luces, por ejemplo, de retro. Y tenemos ya las luces de retro. Freno, por favor. Luces de freno que son más intensas, sí, que a las luces de población que se trabaja con el mismo filamento. Entonces con esto hemos dado la pauta ya del funcionamiento y es todo lo que se revisa en la normativa técnica o la revisión vehicular, ¿no es cierto? Adicionando también el estado de las lunas, por ejemplo, miren, que no tengan fisuras, que no estén opacas, sí, que no tengan problemas en este caso con rayaduras o que le limiten el funcionamiento de las luces, por ejemplo, al encender. Y en este sentido también se establecerá, por ejemplo, el color del foco. Sabemos nosotros que las lunas, por ejemplo, generalmente para lo que son direccionales, son lunas de color amarilla, o naranja.
Pero la revisión vehicular, muchos de los casos obliga a que el foco también sea de color, en este caso de color amarillo, ¿sí? No sé, bueno, conversando con el cliente, ¿algún momento le han tomado una observación al respecto de los foquitos utilizados en direccionales? Sí, los originales vinieron así blancos mismo Ya, y me hicieron cambiar a tomates, a tomates o amarillos amarillos. o naranjas. Bueno, Ajá. sí, entonces miren, o sea, quiere decir que el cliente, o sea, obviamente el vehículo ya vino con las luces características, con las bombillas, en este caso con su característica color ámbar, que es lo más común, en este sentido, obligar a cambiarle a unas bombillas de coloración amarillas o tomates. Por favor, si podemos observar ya en el tablero, bueno, tratando de evitar un poquito lo que viene a ser obviamente los contactos, como siempre les decimos, quédense en casa. Podemos ver, por ejemplo, que en el tablero de instrumentos se puede apreciar cuando un indicador, ¿sí?, se pone en activación, especialmente hablando de la parte de luces. Podríamos ver en la parte de luces si es que se activa algún indicador, si me ayuda por ahí. No, Cuando es intensas nomás. solo cuando tengo las intensas. Sí, en parqueo algo se... En parqueo sí. Ya, por ejemplo, en intensas con color azul. En parqueo, que bueno, no avanzo yo a divisar, Verdes. de color verdes en este lado de acá, que también sería similar para lo que viene a ser direccionales, ¿no es cierto? Sí, entonces son los indicadores que nos permiten saber que el tablero o los circuitos entraron en funcionamiento. ¿Sí? Si estamos claros. Entonces, eso es lo importante de conocer también que, aparte de las luces que tenemos en la parte externa del vehículo, tenemos luces indicadoras en la parte interna, que son indicadores que nos determinan el funcionamiento de los circuitos para también, en este caso, como sugerencia a los conductores, puedan ellos también desconectar o apagar lo que son las luces que están encendidas o en funcionamiento. ¿Sí? Bien, eso es todo lo que hemos podido compartir con ustedes. Queremos agradecer en este caso a mi hermano propietario de la camioneta, que ya se nos va. Sí, va a guardarse ya. Y yo también quiero agradecerles por, en este caso, haber escuchado y prestado atención al trabajo realizado. Muchas gracias, que tengan un buen día, quédense en casa, no salgan. Y vemos, por ejemplo, cómo funciona el vehículo. Sí, vamos a ver qué es lo que pone un error ahí, no puso las de parqueo, están funcionando las de freno. Sí, funcionan las de freno sin ningún problema. Vamos a ver, de acuerdo a las maniobras que va realizando. Conoce ya la entrada. Perfecto. Miren, se acaban de prender las luces de freno. Sí, al soltar el pedal se desconectan y prácticamente deja de funcionar en los circuitos. Bien, esto es lo que hemos compartido para ustedes. Tengan un buen día. Sí, quédense en casa y no salgan.